te voy a indicar. Aquí está. Esos son los objetivos que vamos a tener en el curso, en el desarrollo de estos 3 días. Aquí está en la primera parte. ¿Ok? Esos son los temas que vamos a tocar, por cierto. ¿Ya? Son los temas que vamos a tocar. Muy bien. Lo primero que vamos a desarrollar aquí es la situación de la micro y pequeña empresa, también conocida como la MIPE. ¿Ok? Micro, pequeña empresa, también conocido como MIPE. Vamos a tener en cuenta eso acá. Un segundito. A ver. Ok. Listo. Ahí ustedes pueden ver en pantalla la definición de la micro pequeña empresa. ¿Ok? Para empezar, tengas en cuenta que esto puede estar conformado tanto por una persona natural, entiéndase con negocio, o una persona jurídica. ¿Ok? Tanto por una persona natural o una persona jurídica. Bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. Ojo con esto es lo más importante, que tiene como objeto desarrollar actividades, atención con esta partecita, de extracción, transformación, producción, comercialización, ¿ok? Ahí pueden ver, de bienes o prestación de servicios. ¿Okay? Ahí ustedes tienen la base legal. Es importante esto por lo siguiente. A veces piensan, hace poco, por ejemplo, me hicieron una consulta y me decían, yo quiero acogerme, ¿no?, lo que es el régimen MIP, ¿ok? Pero no sé cómo hacer la constitución de la persona jurídica. Esto es lo importante. No es necesario hablar de la constitución de una persona jurídica para estar dentro de lo que es el régimen MIPE tributario. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de esta condición de MIPE, micro o pequeña empresa, en tanto y cuanto sea una persona natural o jurídica, ¿ok?, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción y, lo más importante, comercialización de bienes o prestación de servicios. ¿Ok? Entonces, si soy una persona natural, voy a ser una persona natural con negocio. Si soy una persona jurídica, bueno, simplemente voy a definir ahí cuál va a ser mi objeto, cuál va a ser mi actividad económica la que yo voy a desarrollar. Pero lo más importante aquí es saber que no es necesario constituir una persona jurídica como tal para hablar de una micro o pequeña empresa. ¿Ok? También puede ser conformada por una persona natural con negocio, en otras palabras. ¿Ya? Punto importante a considerar. Veamos un poquito más. Y esta es la definición que ustedes deben de manejar al derecho y al revés. ¿Ya? Esta es la definición que ustedes deben manejar. Aquí está. Fíjense acá. ¿Quién va a calificar como microempresa? Insisto, sea persona natural o sea persona jurídica. Ojo. ¿Quién va a ser microempresa? La microempresa va a estar solamente comprendido aquellos que tengan ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UITs. Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UITs. ¿Ok? Pequeña empresa son ventas anuales superiores a 150 UITs y hasta el monto máximo de 1.700 UITs. Atención con esto. Pequeña empresa, ventas anuales superiores a 150 UITs y hasta el monto máximo de 1.700 UITs. Y hablamos ya de mediana empresa con ventas anuales superiores a 1.700 UITs y hasta el monto máximo de 2.300 UITs. ¿Ya? Esta es la característica que va a tener la MIPE, en este caso microempresa y pequeña empresa, eso como tal MIPE, ¿no? Y acá estamos agregando, en la diapositiva, estamos agregando a la mediana empresa. Insisto, MIPE como tal va a abarcar a la micro y pequeña empresa. ¿Ok? En la diapositiva ustedes pueden ver microempresa por aquí, pequeña empresa, y también hemos agregado a la mediana empresa. ¿Ok? Si quieres denominar a estas tres, tendrías que llamarlo MIPYME. ¿Ok? ¿Ok? Si quieres denominar a las tres, MIPYME. ¿Ok? Aquí en el título dice características de las MIPES. ¿Quiénes son las MIPES? La microempresa,
y la pequeña empresa, nada más. Aquí, adicionalmente, ¿a quién tenemos para hacer la diferenciación? Tenemos también adicionalmente a la mediana empresa, aquellas que tengan ventas anuales superiores a 1.700 UITs y hasta el monto máximo de 2.300 UITs. ¿Ok? Muy bien. Eso es importantísimo, por favor, ¿ya? Bien, bien grabadito esto de acá, porque esto va a determinar si soy microempresa, si soy pequeña empresa. Ojo con esto, ¿ya? Porque ya hay un tema de registro, ¿ok? Que es el REMIPE, ¿ok? Donde tiene un tratamiento especial a nivel laboral, ¿no es cierto? No tanto beneficios a nivel tributario, algunos que otros que vamos a ver, pero ahí el plato de fondo, el plato fuerte es el tratamiento especial beneficioso para el empresario, para el empleador a nivel laboral, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de saber quiénes pueden estar en el REMIPE, que vamos a ver aquí también. Solamente están comprendidos la micro y pequeña empresa. O sea, solamente puede ser la MIPE. REMIPE, ¿ok? REMIPE es este registro que abarca la micro y pequeña empresa, que lo vamos a ver aquí, ¿ok? Lo vamos a ver aquí. Pero estoy haciendo esta clara diferenciación para que vean que no podríamos hablar de la REMIPE abarcando a la mediana empresa. No es posible. El REMIPE solamente tiene que ver con la micro y pequeña empresa, ¿ya? La MIPE. El REMIPE, en este caso, la micro y pequeña empresa, ¿ok? Para esto es importantísimo esta diferenciación que estamos viendo aquí en pantalla, ¿ok? ¿Cómo está determinado eso? En base a las ventas netas, ventas anuales, ¿no? Que tenga cada contribuyente. En base a esto va a calificarse como microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o grande empresa, ¿no es cierto? Por encima de las 2.300 UITs ya estamos hablando de las grandes empresas, ¿ok? Ojo con este punto, por favor, a considerar. Un poquito de cultura general, ¿no? En base a la fuente que tenemos en el SUNAT al 2018, fíjense cómo es el movimiento a nivel de las actividades económicas, ustedes pueden ver en pantalla ahí, tenemos por aquí la microempresa con una participación, fíjense la gran participación del tema de la microempresa, 95.9%. La pequeña empresa apenas con un 3.6%, la mediana empresa 0.1% y la gran empresa con 0.4%. Entonces, fíjense la importancia en cuanto a la microempresa, ¿no? Y que muchas veces no se da lugar a esto. ¿Okay? Ahí ustedes en pantalla pueden ver el papel de la microempresa como tal. ¿Okay? Aquí abajito en color ladrillo, ahí está la microempresa con una participación del 95.9% en cuanto a la actividad económica empresarial en el Perú. ¿Okay? Un poquito más aquí. Y aquí están los regímenes. Fíjense cómo es la distribución que tenemos acá en cuanto a la participación, en cuanto a la formalización a nivel tributario. Ustedes pueden ver ahí. Fíjense, por aquí el régimen general, apenas un 7%. Régimen especial, un 16%. Régimen MIPE tributario, un 28%. El nuevo RUS, un 49%. ¿Ya? Vamos a ver durante el desarrollo del curso que va a depender de cada caso en particular, ¿no? Y las circunstancias en cuanto a la actividad económica que tenga cada contribuyente para ver qué le conviene. Estar en el nuevo RUS, estar en el régimen especial o estar en el régimen general. ¿Ok? Va a depender de eso, ¿no? Esto como título a cultura general, insisto. Y aquí está el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa que te venía comentando. Este registro de la micro pequeña empresa que te vengo comentando, este registro, vas a tener en cuenta lo siguiente. Ojo con esto. Este registro, que lo maneja en este caso el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo va a tener en cuenta este registro, pero pues solamente va a abarcar a los que son calificados como micro y pequeña empresa, como puedes ver ahí. ¿Ya? Micro y pequeña empresa, nada más. No abarca más, solamente la micro y pequeña empresa. Fíjate acá. Ahí ustedes pueden ver en pantalla. ¿Ya? El registro de la micro y pequeña empresa
Es un registro que cuenta con un procedimiento de inscripción, vía web en este caso, el mismo que permitirá que la micro y pequeña empresa, atención con eso, subrayen eso, micro y pequeña empresa, acceder a los beneficios de la ley MIPE. ¿Okay? Beneficios a nivel de la ley MIPE. Y aquí es importante lo siguiente. No es tanto un tema de exclusividad en cuanto a beneficios tributarios como tal. No va por ahí tanto el beneficio. El beneficio sí es resaltante, sí es importante ya en el ámbito laboral, ¿no? Pero no tanto a favor del trabajador como tal, sino a favor del empresario, el empleador como tal, ¿no? Hay un tema de vacaciones que son menores, ¿no? A lo que normalmente es en el régimen general. Régimen general en el sentido del régimen para el tema de los, bajo el norma laboral para los trabajadores, ¿eh? No en el tema tributario, régimen general, por si acaso, ¿no? En cuanto a indemnización por despido arbitral, etcétera, ¿no? Son, hay un tratamiento totalmente distinto que es a favor del empleador, ¿no? Del empresario como tal. Ojo con eso, ¿ya? No es que hablamos de un beneficio directamente para el trabajador, por el hecho de estar siendo trabajador de un empleador que está inscrito en el registro MIPE. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? No va tanto por ahí la figura. Entonces hago la aclaración. En el tema tributario, ¿no? Vamos a encontrar también un tema de beneficio, vamos a desarrollar un tema de beneficio, pero no es que sea exclusivo, ¿no? Para el caso de la MIPE, ¿okay? Salvo el tema de recuperación anticipada del IGB, que lo vamos a ver también en el curso, ¿no? Ahí sí hablamos de una situación donde hay una exclusividad en cuanto a los ingresos, ¿no? Que abarcaba únicamente a la micro y pequeña empresa, ¿no? Y porque la norma señala, ¿no? En ese caso particular, señala que solamente tienen este beneficio, por ejemplo, ¿no? Los que tengan hasta 2.300 UITs de ventas anuales. Es decir, va a abarcar a la micro, pequeña y mediana empresa, este beneficio de recuperación anticipada del IGB, que también lo vamos a ver, ¿ya? Y ahí también hay una modificación muy bonita a propósito de la pandemia, ¿no? A propósito del estado de emergencia, hay una ampliación muy bonita ahí que va a ser temporal. ¿Ya? Lo vamos a ver ya en detalle cuando veamos ese punto en particular, por si acaso. ¿Okay? Entonces, en el tema tributario, no es que por ser MIPE ya tengas un tipo de beneficio como tal, ¿no? Hay beneficios tributarios, por supuesto, pero no es un tema de exclusividad para aquellos que sean micro, pequeña o mediana empresa. No hay un tema de exclusividad, salvo el tema de la recuperación anticipada del IGB, que lo vamos a ver. ¿Ya? Ahí sí hablamos de un tema de exclusividad porque solamente abarca para la micro, pequeña y mediana empresa, nada más. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Ahora, fíjense acá esta partecita. El REMIPE, ¿qué otorga este registro? ¿No? Yo pertenezco al registro de la micro y pequeña empresa, ¿no? ¿Qué otorga? Publicidad de la condición de MIPE, que se da a través del portal del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y Promoción del Empleo, y permite la obtención de parte de los usuarios de la constancia de acreditación. Yo pertenezco al registro, ¿no? Al REMIPE, en otras palabras, ¿no? Y lógicamente hay beneficios que son los siguientes, fíjense acá. Un poquito antes, los requisitos para el registro de la micro y pequeña empresa, ¿ok? Es que el RUC de la empresa debe encontrarse vigente, ¿ok? Tiene que estar la condición de habido, activo, ojo con eso. Tener el usuario y clave SOL, tener como mínimo un trabajador, no pertenecer al rubro, importante esto, de bares, discotecas, casinos y juegos de azar, ¿ok? Y en el caso de personas jurídicas constituidas como juntas, asociaciones, agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional que desean registrarse, deberán presentar información adicional ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Aquí he colocado esto. Aquí está el archivo en PDF sobre el acta de elección del presidente de la Junta y la planilla de trabajadores. Entonces, de estas personas jurídicas constituidas como juntas, asociaciones o agrupaciones de propietarios, por si acaso. Tema adicional que hay que considerar en este caso, como los requisitos para el registro. Y aquí están los beneficios que te venía comentando. En tanto y cuanto estés válidamente inscrito en el REMIPE, ¿okay? En tu condición, insisto, de microempresa, pequeña empresa, tienes estos beneficios. Podrán participar de las compras estatales y acceder al 40% reservado a las MIPES, ¿no? Hay todo un programa a nivel del Estado
donde hay compras, ¿no?, que un 40% solamente tiene que ser de las MIPES, ¿no? Como un tema de incentivo, tema de apoyo en cuanto a las micro y pequeñas empresas, ¿no? 40% está reservado a las MIPES, ¿ok? Entonces, ahí te importa acreditar que estás inscrito en el registro de la micro y pequeña empresa, ¿ok? También tienes un tema de capacitaciones, ¿no?, en cuanto a la creación de empresas, organización y asociatividad empresarial, la producción y productividad, la comercialización y mercadotecnia, ¿no?, que siempre está ahí, esos tipos de capacitaciones. Lo más importante, el financiamiento, ¿ok? El financiamiento. Hay un acceso al mercado financiero y al mercado de capitales. Ojo con esto, tenemos un beneficio adicional que te va a servir por estar inscrito en el registro de micro y pequeña empresa. ¿Okay? Muy bien. Gozan de un tratamiento especial en la inspección de trabajo, ¿no?, en materia de sanciones y de la fiscalización laboral, por el que ante la verificación de infracciones laborales leves detectadas deben contar con un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo. Ojo con esto, cuando hablamos de estos beneficios, esto entra ya al campo laboral, donde en cuanto a las infracciones, por ejemplo, ¿no?, a nivel laboral, tienen ciertas consideraciones con aquellos que están calificando y están inscritas en el REMIPE. Ahí ellos hacen como una especie de beneficio de no sancionar, por ejemplo, y dan un plazo de subsanación, ¿no? Ojo, a nivel laboral, ¿ya? A nivel laboral. Elegir en el régimen laboral especial a un sistema de salud que será subsidiado por el Estado, ¿no? Otra vez en el campo laboral, ¿ok? Derecho a un crédito tributario contra el impuesto a la renta equivalente al monto de dichos gastos, siempre que no exceda el 3% de su planilla anual de trabajadores del ejercicio en el que devenga dichos gastos, ¿no? Algo pequeñito en cuanto a la deducción de gastos. Y lo importante de hecho es que vamos a ver cuáles son las condiciones para que un gasto sea aceptado tributariamente hablando, ¿ya? Eso también lo vamos a ver durante el desarrollo del curso. Muy bien. Ahora, atención con esto. ¿Quiénes no pueden estar? ¿No? ¿Quiénes no pueden estar dentro de del registro que es la REMIPE? ¿No? ¿Quiénes no pueden estar? Aquellos que integran un grupo económico, ¿no?, empresas bajo el control de una misma persona natural o persona jurídica, ¿no?, no pueden estar en esta REMIPE. ¿Ok? Aquellos que tengan vinculación económica con empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros, ¿no?, que no sean MIPE, tampoco pueden estar como beneficiarios de esta REMIPE. ¿Okay? Los que dividan sus unidades empresariales tampoco pueden estar ahí. Entiendas en este caso que hay un tema de vinculación económica, ¿no es cierto? Solamente que se crean varias personas jurídicas, ¿no es cierto? Pero en el fondo sabemos que es el mismo contribuyente. ¿Okay? Se dediquen a rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines, estos sectores no pueden estar dentro de este beneficio. Es decir, van a calificar, sí, como micro o pequeña empresa, es posible, porque eso va a depender de las ventas anuales, como lo indicamos antes, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, estas no pueden registrarse en el REMIPE por estar con otras actividades, como son bares, discotecas, juegos de azar y afines, ¿no? No pueden estar en esto. ¿Quiénes administran las MIPES en este caso? Ojo con esto, eso es importantísimo. Si tú estás calificando como micro o pequeña empresa, y esto es en base a las ventas anuales que hemos visto, ¿no es cierto? Para que tú puedas hacer tu inscripción en el REMIPE, registro de la micro y pequeña empresa, tienes que hacerlo en el MINTRA como tal, ¿ok? El Ministerio de Trabajo. ¿Quién administra el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa? ¿Ok? REMIPE. Por otro lado, ¿ok? Produce, ojo, ya promueve e implementa políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYMES. Ojo, ya no estamos hablando del REMIPE, no hablamos del REMIPE, sino que estamos hablando ya de un tema de promover, ¿no?, implementar políticas nacionales que abarcar a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Quién lo ve esto? Produce. Pero esta promoción e implementación no tiene que ver con el registro nacional de la micro y pequeña empresa. Ojo con eso. Vuelvo a insistir. El registro nacional de la micro y pequeña empresa únicamente tiene que ver con los que están en la micro y pequeña empresa. Nada más.
¿Ok? ¿Y quién lo administra? ¿Quién lo ve? ¿Dónde hago el trámite? En el Ministerio de Trabajo, nada más. ¿Ok? Por otro lado, tenemos ahí a Produce, que también tiene funciones de promover, ¿no es cierto? En cuanto a beneficios que puedan tener la micro, pequeña y mediana empresa, que nada tiene que ver con el REMIPE, por si acaso. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Y aquí está, fíjense. Aquí está grande la diferencia que tenemos acá. Fíjense. Por acá tenemos el decreto legislativo 1086, ¿okay? Que es la ley de promoción de la competitividad, formalización, desarrollo de la micro y pequeña empresa. Y ahí nos quedamos. No abarca el tema de la mediana empresa, se dan cuenta aquí. ¿Ya? El 1086 únicamente hablamos de la micro y pequeña empresa. Cuando hablamos ya después de la 30056, hablamos de una ley de impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial, y esta sí va a abarcar a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Ya? Ojo con eso. Ahí tenemos dos normativas que va a abarcar en el último caso, ¿no? Que es la 30056, también va a abarcar a las medianas empresas. La 1086 únicamente va a este tema de formalización, ¿no? La promoción, pero solamente a nivel de la micro y pequeña empresa. Nada más. Aquí está. En cuanto a la administración, ojo con esto, del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que es REMIPE, es asumida por la SUNAT a los 180 días calendario posteriores a la publicación del reglamento de la ley número 30056. ¿Ya? Ojo con eso. ¿No? Cuando ya se emite esta 3056, reglamento específicamente, a los 180 días ya la administración pasó a la SUNAT como tal. ¿Ya? Ojo con esto. Esto en cuanto a la administración de este Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ¿ya? Que es el REMIPE, exclusivo para la micro y pequeña empresa. Ojo con eso. Muy bien. Las empresas inscritas en el REMIPE son trasladadas al REMIPE administrado por la SUNAT, ¿no es cierto? Considerándose inscritas en dicho registro, ¿ya? A partir de este momento. 180 días calendario posteriores a la publicación del reglamento de la ley número 30056. Pasa la administración a la SUNAT como tal. ¿Ya? Muy bien. Y efectivamente, en concordancia con lo antes dicho, ¿no? La SUNAT, en el plazo de 180 días calendarios posteriores a la publicación de la ley, publica el listado de empresas inscritas en el REMIPE que no cumpla con los requisitos para trasladarse a este registro, ¿no? Le dan un plazo para que subsanen esto, ¿no? De 60 días, ¿no? En este caso en particular, ¿no? Vencido el plazo anterior, sin que las empresas se hayan adecuado, la SUNAT las da por no inscritas en el REMIPE, ¿no? Entonces hay una formalidad, ojo con eso. Ahora, no es que tu inscripción como micro o pequeña empresa sea obligatorio, ¿no? Para calificar como tal, ¿no? Para nada. Tú te calificas ya como micro o pequeña empresa. El tema acá adicional es que si tú haces este trámite de formalización en cuanto a pertenecer al registro de la micro y pequeña empresa para tener ciertos beneficios, pero es una opción que tiene el contribuyente que está calificando como micro y pequeña empresa. Es opcional, no es obligatorio. ¿Ya? Precisando eso por si acaso. Muy bien. Ahora, veamos acá. En cuanto a la gestión empresarial de una MIPYME, ahora vamos a hablar específicamente ya de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. ¿Okay? MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. ¿Okay? Las formas de hacer negocio de una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, por favor. ¿Hay alguna duda? Cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Ellos tienen ustedes el chat. Muy bien. A ver, sigamos avanzando acá. Fíjense acá. Yo tengo aquí esta condición, yo tengo esta situación aquí de calificar, ojo, ya sea como una persona natural o una persona jurídica. Ustedes pueden ver en pantalla ahí. Si yo tengo una actividad económica,
puedo estar en la situación, ojo, de yo decido tributar como una persona natural, ¿no es cierto? O como una persona jurídica. ¿Okay? Y eso va a depender de la situación en particular que tenga cada contribuyente. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona natural, ¿no?, que tiene un negocio pequeño que recién está empezando, lógicamente sería descabellado hablar de la constitución de una persona jurídica, ¿no es cierto? Si es un negocio pequeño, bueno, empecemos con nuevo RUS, ¿no? Tampoco podríamos hablar, aún siendo persona natural con negocio, no podríamos decirle, pasa usted al régimen general, ¿no es cierto? No tendría sentido. Entonces va a depender de cada contribuyente y de la situación particular de la actividad económica para hablar de una persona natural con negocio o hablar de una persona jurídica como contribuyente. ¿Ok? Así, por ejemplo, si ustedes recién deciden empezar un negocio, ¿no? Y vamos a ver cómo nos aventuramos en este negocio, ¿no? Entonces, lo recomendable aquí es hablar del nuevo RUS. Yo haré pagos de 20 solcitos hasta 5.000 soles de ventas, o haré pagos de 50 soles hasta 8.000 soles de ventas, o compras, ¿no es cierto?, de manera mensual, ¿no? Y lo que voy a emitir simplemente son boletas y hago un pago mensual, ¿no? De 20 o 50 dólares, dependiendo de los ingresos. Muy bien. Pero más nada, ¿no? Porque el negocio es pequeñito. Pero si fuese el caso mío, donde yo tengo ya clientes que ya me están pidiendo, por ejemplo, una factura, ¿no? Entonces yo digo, ya me conviene estar mínimo en el régimen especial, ¿no? No hago declaraciones juradas anual, ¿no? Apenas llevo un libro, 2 libros en este caso, compras, ventas, ¿no es cierto? Estando en el régimen especial, ¿no? Ciertamente voy a pagar el IGB aparte, pero no hay más complejidad, ¿no? Si es que mi negocio está creciendo y ya me están pidiendo a mí que se emita una factura, ¿ok? Entonces paso yo a régimen especial. Pero desde el momento en que ya veo que el negocio se está ampliando, ojo con esto, y yo estoy viendo que ya tengo gastos en particular, necesito comprar bienes para mi negocio, necesito comprar activos, en otras palabras, para mi negocio, ¿no? Por ejemplo, pues tengo un restaurante, necesito comprar yo congeladoras, ¿no? Televisores para distracción de comensales, ¿no? Necesito personal, necesito más trabajadores, necesito una movilidad para transportar mi mercadería, ¿no? Comprar, etcétera, ¿no? Yo ya no puedo estar en el régimen especial. Mejor dicho, no me conviene estar en el régimen especial. Porque el Estado me dice, la norma me dice, que si yo tengo gastos que son necesarios, indispensables para llevar mi actividad económica, la norma me dice, usted puede deducir de su gasto, deducir, ¿no es cierto?, deducir esos gastos que usted ha tenido que son necesarios para su actividad económica. ¿Ok? Deducción de gastos. Entonces, ¿qué va a pasar? En resumen, lo que va a pasar es que mi base imponible, para efectos de calcular mi impuesto a la renta, va a disminuir. ¿Por qué? Porque estoy deduciendo gastos, ¿no? Estoy deduciendo lo que he invertido yo en los bienes que he comprado, vía la figura de la depreciación en este caso particular. ¿Ok? Entonces, esta situación de deducción de gastos no se me permite cuando estoy en el régimen especial. No se me permite cuando estoy en el nuevo RUS, ¿no es cierto? Entonces, si es mi situación, mi caso particular, donde yo ya estoy teniendo gastos a nivel de la implementación, ¿no? A nivel del personal, trabajadores, a nivel de la publicidad, por ejemplo, a nivel de la compra de ciertos bienes muebles para mi negocio, para el restaurante, ¿no es cierto? Bajo ese escenario, yo ya estoy teniendo gastos que son necesarios, que son indispensables para llevar mi actividad económica. Estoy teniendo costos que son necesarios, indispensables para llevar mi actividad económica. En ese caso, ya no me conviene estar en el régimen especial, porque en el régimen especial no existe la figura de los gastos. Claro está que ahí también es cancelatorio, pago el impuesto a la renta, el 1.5% de mis ingresos netos mensual, ¿no es cierto? No hay DJ anual, pero estaría desaprovechando, no estaría recuperando la inversión que estoy haciendo en la compra de estos bienes necesarios para mi actividad económica y no estaría aprovechando de deducir gasto respecto a los servicios que me están prestando los trabajadores, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro locador de servicio, ¿no? Cualquier otro servicio que sea necesario para mi actividad económica. Entonces, automáticamente
paso al régimen MIPE tributario. ¿Ok? Régimen MIPE tributario. ¿Por qué? Porque me permite la firma de los gastos. Sí, pero el régimen general también te permite el tema de gastos. Claro, pero hay un tema muy importante. En el régimen MIPE tributario, ¿ok? En cuanto a la determinación de la obligación tributaria, el pago del impuesto, ¿no? Para calcular el impuesto de renta, se determina que hasta el 15%, ojo, hasta el 15%, yo pago de impuesto el 10%. Como lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. ¿Okay? Por encima recién de las 15 UITs, ¿okay? De la renta neta imponible, yo recién pago el 29.5%, cosa que en el régimen general no pasa. En el régimen